buenos días a todos. El tema que hoy nos tiene reunidos le he titulado Tiempo de ayuno, oración y alabanza. Tiempo de ayuno, oración y alabanza, y vamos a iniciar con la palabra de Dios con Marcos 9, 26, 29. Mi esposa me va a colaborar a leer. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, vemos en este pasaje una introducción al tema de hoy. El tema de hoy es tiempo de ayuno, oración y alabanza, y es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, muy atentos a lo que el Señor nos va a decir a través de su palabra. Eh, Como ven aquí en este versículo, en este pasaje, el Señor, un padre muy preocupado por su hijo porque tiene un espíritu, un demonio lo ha poseído y le hace mucho daño. Entonces ese padre le pide al Señor Jesús que lo saque, que fue donde los discípulos y los discípulos no pudieron echarle. Entonces el Señor Jesús, pues lo hace. Le dice que el Señor Jesús le dice algo muy importante que todos deberíamos estar atentos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el Señor, el padre del muchacho dice, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi fe. ¿Sí? Ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor Jesús, pues saca el espíritu de maldad del joven, lo libera, lo sana, pero luego los discípulos dicen, bueno, Señor Jesús, ¿y nosotros por qué no pudimos sacar ese espíritu? Y el Señor Jesús le contesta que este género de espíritus con nada puede salir sino con oración y con ayuno. En muchos pasajes de la Biblia se da una importancia muy grande a la oración y al ayuno, o al ayuno y a la oración, y es una herramienta muy importante que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos dificultades extremas como el COVID, como esta situación de enfermedad que ha caído sobre el mundo entero, pero también tenemos situaciones extremas como dificultades económicas, como una enfermedad muy grande, muy prolongada. Tenemos dificultades extremas, por ejemplo, en nuestras relaciones tenemos un desacuerdo como pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, y no nos logramos poner de acuerdo y a toda hora hay rencillas, hay discusiones, hay peleas. Y hay una situación que repetitivamente llevas por muchos años. No sé tu historia, pero me imagino que todos tenemos situaciones que por mucho tiempo la estamos viviendo y ahí vivimos, ahí, repitiéndolas y estamos pasando por esa dificultad, pero nada que pasamos ese desierto, esa dificultad, sino que seguimos ahí. Y el Señor nos da esta herramienta tan importante que es la oración acompañada con el ayuno y la alabanza también. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto nos lo dice Efesios 6, versículo 12. Usted lo puede anotar en el papel. Ahí nos está explicando la palabra de Dios que tenemos una lucha espiritual, que las dificultades que tenemos, muchas veces nosotros decimos, no, son dificultades físicas, son dificultades del mundo. Entonces dividimos lo espiritual acá y lo del mundo acá, o sea, lo material y lo físico. Pero la Biblia nos explica que realmente nuestra lucha no es contra lo físico, que nuestra lucha no es contra nuestro esposo o esposa, que nuestra lucha no es contra las demás personas, contra nuestra suegra, sino que nuestra lucha
que esa es una lucha tenaz, ¿no? Contra la suegra, pero nuestra lucha no es contra ella, sino que la Biblia nos está diciendo que nuestra lucha es contra entidades espirituales. Perdonen el chiste malo, pero la Biblia nos está explicando que realmente nuestra lucha es contra entidades espirituales que gobiernan este siglo, que están presentes en este siglo, ahorita, presente en el mundo, y que están en lugares espirituales, o sea, que no podemos ver esas entidades, pero están ejerciendo influencia sobre nuestros jóvenes, así como pasa en este pasaje que miramos en Marcos 9, 26 al 29. Ustedes pueden leerse Marcos capítulo 9, desde el 24, pueden leer toda esta historia en detalle, toda esto que nos relata la palabra de Dios. Y miran cómo este padre estaba pasando por esta dificultad, ese espíritu le hacía daño a su hijo. Obviamente el padre angustiado va y le pide a los discípulos que por favor le saquen ese espíritu, pero los discípulos no lo pueden hacer, a pesar de que el Señor Jesús les había dado autoridad, pero ellos no lo pueden hacer. Entonces algo sucede, él tiene que ir a otro rango de autoridad, decir al mismo Señor Jesús, al más alto de todos y decirle, Señor Jesús, ayúdame. Entonces, quiere decir que hay algo que nosotros debemos hacer, hay unas herramientas que el Señor nos da en estos momentos difíciles. Esta es una situación muy complicada y no está ajena a nosotros. Realmente los espíritus malignos abundan en el mundo, ¿sí? Y están presentes en todo momento para dividir, para confundir, para generar peleas, polémicas, controversias y para generar mucho daño en la humanidad. Hoy vemos, por ejemplo, que se actúa claramente a través de la mentira, de la confusión, de las noticias falsas. Hay una actuación detrás de todo esto, hay un mundo espiritual. Entonces, esa lucha que nosotros tenemos contra las tinieblas es una lucha que nosotros no podemos hacer solos y que tenemos que hacerla en Jesús, en la fe de Jesús, porque Él ya obtuvo la victoria sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Pero muchas veces nosotros no conocemos eso, no somos conscientes o sensibles a que Jesús ya ganó y nosotros necesitamos herramientas para aceptar, para aplicar esa victoria de Jesús o esa victoria que Jesús nos dio, aplicarla sobre el maligno y sobre las situaciones que estamos viviendo. Así que si tú estás pasando por situaciones difíciles, si sientes que hay un yugo, una atadura, algo que realmente, una situación de tu vida que no has podido cambiar, o incluso un comportamiento que no has podido cambiar o entregar a la presencia de Dios, entregarle a Dios, sino que sigues cometiendo el mismo error, hay una conducta reiterativa en ti que causa daño y que está causando problemas, es momento de que escuches y que estés atento a la palabra de Dios de hoy y que miremos en las escrituras la importancia del ayuno y la oración y que aprendamos a hacerlo, ¿sí? Aprendamos a ejecutar esa herramienta. Entonces, vamos a leer en varios pasajes de la escritura donde está el ayuno y la oración para que ustedes miren que esto es bíblico, que es algo que debemos aceptar y practicar, que debemos entender y que debemos, pues, sobre todo poner por obra. En Jonás, capítulo 3, versículo del 4 al 5, dice la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces había una situación muy extrema. Nínive iba a ser ¿qué? Destruida, ¿cierto? Por el pecado, por las consecuencias de su conducta. Ya había algo grave que iba a suceder y Dios envía a un profeta y este profeta proclama la palabra de Dios. Pero aquí resultó que ellos prestaron atención a este anuncio. Ante la situación inminente, el riesgo inminente, porque estaba en riesgo su propia vida, pues proclamaron ayuno. Ellos creyeron a Dios, proclamaron ayuno. Y este ayuno no lo hicieron para mostrar un arrepentimiento falso, como quien dice, ay, sí, mejor dicho, viene la muerte, ahora sí. No,
Ellos lo hicieron precisamente buscando humillarse ante Dios, porque ahí está la palabra de que ellos se vistieron de silicio. Se vistieron de silicio. Le recuerdo anotar Jonás 3 del 4 al 5 o subrayar en su Biblia. Y la palabra, o sea, el hecho de vestirse de silicio, eso lo hacían en el Antiguo Testamento como una forma de humillarse ante Dios, de decir, de reconocer que necesitaban colocar esa situación en manos de Dios y que Dios tomara el control, porque en las manos del hombre esa situación cada vez iba a empeorar. Entonces era humillarse ante Dios y disponerse de corazón para obedecer a Dios. Para eso se proclamó el ayuno. Entonces ahí vamos viendo como unos tips, como unos principios del ayuno. Entonces lo primero que miramos es eso, el ayuno, lo que buscamos al ayuno es humillarnos ante Dios, pero también disponer esa situación ante Dios, ¿sí? Para que Dios nos guíe, para que Dios tome el control. Y vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, les voy a pedir el favor como tarea, si ustedes quieren allá, que se lean el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, ¿sí? Y básicamente ahí nos relata una victoria sobre Moab y Amón, que eran enemigos de Israel, pueblos que querían destruir a Israel, y venían a atacar a Israel en ese momento, y el rey Josafat, pues tuvo preocupación, y entonces en ese momento se dispuso en ayuno, en oración, para enfrentar esa situación. Entonces la palabra de Dios nos dice: Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat, ante el temor de un ataque inminente por estos pueblos de Moab, los moabitas, pues pregona un ayuno, ordena un ayuno en todo el pueblo. Miren que él tuvo temor, pero ante ese temor no se quedó simplemente en el temor o se quedó quieto, sino que de una vez buscó, se humilló, dice, otra vez la palabra humilló, ¿sí? Su rostro para consultar al Señor, para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno a toda Jehová, a toda Judá, perdón. Entonces, Dios le responde a través de los profetas y le da una promesa para que, pues, respondiendo ante esa disposición del corazón del rey Josafat, y le dice en su palabra: No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. El Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, le dice algo, le da una promesa, le dice: parados, o sea, estar quietos, confíen en mí, yo voy a hacer, ved, o sea, sean testigos de lo que yo voy a hacer por ustedes, ¿sí? Entonces vemos en este caso cómo el pueblo se dispone a ayunar, a humillarse ante Dios y a colocar completamente su esperanza en Dios, y Dios le da una promesa, pero al final, cuando ustedes lean toda la historia, vemos que Dios actúa de una forma poderosa, derrota a los enemigos. Incluso, ¿qué sucede con esos pueblos de Moab? Lo que sucede con esos pueblos de Moab y Amón es que ellos mismos se atacan entre ellos y ellos mismos se matan entre ellos. O sea, Israel solamente tiene que esperar al Señor en alabanza, ¿sí? Y esperar ahí en confianza, empiezan a alabar al Señor, y vemos que en el versículo 22, en Deuteronomio, Segunda de Crónicas 20:22, dice que sucedió. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Así es, entonces el Señor les da esa promesa de luego de que ellos se disponen al ayuno de oración. El Señor les da esa promesa, les cumple esa promesa actuando Él mismo delante. Ellos no tuvieron sino que hacer lo que sucede aquí. Alabaron, entonaron cantos de alabanza, y el Señor hizo confundir a sus enemigos y ellos mismos acabaron entre ellos. Entonces les cumplió. Entonces vemos ese énfasis de cómo la palabra está inmensa en el ayuno y la oración. O sea, si Dios les dio una promesa, cuando Dios nos da una promesa, estamos ahí en el ayuno acompañado de oración y está la palabra de Dios ahí. O sea, ayunar
Dentro de 8 días vamos a ver más cómo es el tema del ayuno, cómo lo podemos hacer, pero digamos que les adelanto un poquito de ayunar, no es simplemente disponerme a aguantar hambre, eso no tiene nada que ver. Ayunar no se trata de decir, hoy no voy a ver televisión como ayuno, o sea, a ejercer algo sobre mí, porque se han inventado una serie de ayunos que no son bíblicos. Realmente el ayuno va acompañado con la palabra de Dios, con estar en su presencia o con buscar humillar su rostro, con buscar que Dios me hable, consultar a Dios a través de cómo nos habla Dios a través de su palabra. ¿Sí? Disponer mi corazón, humillarme ante Dios y como dice la palabra en Santiago 4:7, lo vamos a buscar entre todos, ahí les voy a dar tiempo para que lo busquemos, Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y básicamente esto es lo que encontramos en el pasaje que leímos de Josafat. Se disponen ellos a humillarse ante Dios, ¿sí? A esperar en Dios, a resistir al diablo, y al final Dios en su poder hace huir al enemigo, lo pone el uno contra el otro y derrota al enemigo por su pueblo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando tengamos una situación difícil en nuestra vida, una situación complicada que desde hace años tenemos, una discusión, un problema con nuestro cónyuge, una diferencia con alguien que no podemos, de alguna forma, a veces tenemos una diferencia irreconciliable con alguien. Él dice sí y yo digo no y empiezan las discusiones. En ese momento, en ese preciso instante, es momento de que uses las herramientas espirituales, porque la guerra no es contra la persona, la guerra no es contra tu esposo o tu esposa, la guerra es contra espíritus de maldad que nos quieren dividir, que nos quieren poner en discusión. Y en ese momento la herramienta que Dios nos da es el ayuno y la oración, porque mediante el ayuno y la oración estamos haciendo lo que dice este pasaje. Nos humillamos ante Dios, nos sometemos ante Dios, le consultamos a Dios, le decimos, Señor, mira, estoy pasando por esta situación dura, por este problema duro, tengo este problema en mi carácter que me hace daño a mí y hace daño a los demás. No sé si a ustedes les pase que algunas veces hay algo en nuestro carácter que seguimos repitiendo y estamos haciendo daño y no queremos hacer más daño con esa conducta negativa que tenemos. Y la única forma es empezar a someternos a Dios y decirle, Señor, te entrego esto, me humillo ante ti, resisto al diablo y él huirá de vosotros. Pero también nosotros, esa conducta va a empezar a ser cambiada porque estamos buscando, no en nuestra carne, sino en el espíritu, resolver esa situación. Vamos a ver en un pasaje en Esdras 8, 21, 23, nos dice la palabra de Dios. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Amén. Ahí está nuevamente un relato de una situación en que el pueblo de Israel está pasando por una dificultad muy grande, ¿sí? Y proclaman ayuno, es decir, se ponen de acuerdo para ayunar, y ahí dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. O sea, nuevamente el objeto del ayuno es buscar la respuesta de Dios a través de humillarnos ante Él, o sea, depositar nuestra confianza en Él, de decirle, Señor, yo no pude, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. ¿Sí? Dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. El ayuno también es para pedirle al Señor que nos guíe, que nos indique lo que debemos hacer, que nos muestre qué decisión debemos tomar. Siempre cuando vayamos a tomar una decisión muy importante en nuestra vida, como el matrimonio, como una decisión de un negocio, algo muy importante, utilicemos el ayuno y la oración antes de eso, para que el Señor nos indique si ese negocio de verdad nos conviene o no, para que
por lo menos estamos diciéndole al Señor, Señor, tengo este negocio, pero yo quiero incluirte en este negocio, quiero que estés ahí, quiero que me ayudes. Y si este negocio no me conviene, muéstrame, Señor. Asimismo, cuando vamos a tomar una decisión de iniciar una nueva etapa de nuestra vida, no sé, un trabajo, una profesión, el ayuno y la oración es una herramienta que Dios da para buscar esa sensibilidad espiritual, como dice aquí, para solicitar de Dios el camino. Y no solo para nosotros, se dice, y para nuestros niños, sí, para nuestra familia. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos afectan a todos los que nos rodean y para todos nuestros bienes. Entonces aquí hay tres cosas en este relato de Esdras. Tres cosas podemos utilizar el ayuno para solicitar de él camino derecho para nosotros, es decir, para que nos indique por dónde es el camino. Para nuestras familias, es decir, para una guía familiar cuando necesitamos guía en un problema familiar, en una dificultad familiar, ¿sí? Nosotros con mi esposa muchas veces hemos tenido inconvenientes y hemos tenido desacuerdos muy duros. Y no nos hemos puesto de acuerdo, hemos orado, hemos pedido guía, pero nada, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, el ayuno y la oración ha sido la herramienta que Dios nos dio, la hemos puesto en práctica y a través de esa herramienta hemos podido tener paz en nuestro corazón, hemos podido ponernos de acuerdo y hemos roto con ese ciclo, porque muchas veces se vuelve un ciclo, algo repetitivo, un repetitivo, la discusión, el problema, y eso se va agrandando. En ese momento, cuando la situación está extrema, cuando el enemigo está ahí atacando, atacando, tenemos que recurrir a las herramientas que Dios nos ha dado y orar y ayunar en pareja, solos, pero de ambas formas y buscar. Y en nuestro testimonio eso nos ha ayudado a romper con esas dificultades totalmente, a romper el yugo. Pero también Dios está interesado en nuestros temas económicos. Ahí dice Esdras que también para todos nuestros bienes. O sea, también ayunaron y oraron para el tema del económico, el tema del dinero, la provisión. Porque al final Dios es nuestro proveedor. De Él viene nuestra ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Eso dice el Salmo. Entonces, aquí vemos esos tres propósitos del ayuno. Dirección, ayuda familiar en nuestros inconvenientes familiares y para nuestros bienes. Y por último, vamos a leer el pasaje que está en Isaías 58:6 y aquí encontramos otra enseñanza importante del ayuno y prestemos mucha atención porque aquí está el resumen de la prédica de hoy y va lo que tenemos que aplicar nosotros. En Isaías 58:6 la palabra de Dios nos dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Ahí este pasaje nos está hablando de cuál es el verdadero ayuno que pide el Señor. Y ese ayuno no habla de desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es desatar las ligaduras de impiedad? Ligadura, hay algo que está ligado. Impiedad, ¿sí? No hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, sino estar haciendo las cosas, es decir, en mi propia justicia. Entonces, cuando buscamos el ayuno, lo que estamos haciendo, lo que hemos hablado hoy, es humillarnos ante Dios, someternos a su voluntad, someternos a su palabra. Eso es desatar las ligaduras de impiedad, ¿sí? Buscar la piedad. Cuando uno dice que una persona es piadosa es porque busca a Dios, porque se humilla ante Dios, no porque es buena y no hace nada, absolutamente nada, no. Al contrario, muchas veces nosotros hemos hecho algo malo y la piedad es buscar en Dios solucionar ese problema, corregir ese problema, buscar la piedad, ¿sí? La impiedad es todo lo contrario, no buscar a Dios, decir yo hago lo que yo quiera, yo hago las cosas a mi manera. Entonces, humillarnos ante Dios, someternos a su palabra es una forma de ser piadosos ante Dios, ¿sí? De buscar desatar esas ligaduras de impiedad. Pero también nos dice que el verdadero ayuno es soltar las cargas de opresión. ¿Y qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que nos oprime a nosotros? Iglesia, lo que nos oprime es el pecado. El pecado nos oprime. El pecado nos ata
Entonces lo que buscamos con el ayuno es buscar el arrepentimiento también, apartarnos del pecado, pero en el ayuno buscamos la fuerza. Muchas veces estamos en un pecado y no conseguimos apartarnos de ese pecado. Entonces a través del ayuno y la oración es una herramienta donde le pides a Dios esa fuerza espiritual para apartarte del pecado, para que esa tentación, eso que te está tentando, no te lleve al pecado, no te lleve al pecado, porque todo pecado tiene consecuencias y te va a llevar a atarte más, a derrotarte más, a, a dolor, a enfermedad. Entonces, en el ayuno le estás pidiendo, estás soltando esas cargas de opresión. ¿Cómo sueltas una carga? Como dice el Señor Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sueltas una carga cuando se la entregas al Señor Jesús. Y el pecado es algo que hay que entregarle al Señor Jesús. Que decirle, Señor, toma mi pecado, yo no quiero repetir ese pecado, yo no quiero repetir mi conducta. El verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado, ¿sí? Dice también que el verdadero ayuno es dejar ir libres a los quebrantados. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo dejas libre a alguien que está quebrantado, iglesia? Cuando lo perdonas. Cuando nosotros perdonamos a alguien, le estamos dando la oportunidad de que esa persona empiece a cambiar. Porque lo estás mirando así como Jesús nos miró a nosotros. Él nos perdonó cuando nosotros estamos en maldad, en pecado. Asimismo, ese mismo perdón que nos dio el Señor Jesús, lo debemos colocar sobre otros. Porque están quebrantados, están adoloridos y la única forma es perdonarme a mí mismo también sobre las conductas, aceptar el perdón de Dios, eso es perdonarme a mí mismo, pero también perdonar a los demás, darle libertad. Cuando tú perdonas, es una forma en que el enemigo ya sale de la vida de esa persona, porque tú liberas, esa persona también puede estar atada, el enemigo aprovecha todo lo que nosotros estamos haciendo mal para atar a las personas. Cuando tú perdonas, liberas a las personas del mal, del maligno, de espíritus malignos, por medio del poder del Espíritu Santo. Y otra cosa que nos dice este versículo es que rompamos todo yugo. ¿Qué es eso de romper todo yugo? El yugo es algo que lo ata a uno, que lo tiene esclavizado, ¿sí? O sea, en ese tiempo era el yugo de los bueyes que no le permitía, por ejemplo, andar. Entonces, básicamente que rompamos todo yugo es romper toda cadena que nos ata por medio de la fe en la libertad que Cristo nos dio. Pero también una cosa muy importante que quiero que me presten atención. Cuando hablamos de romper todo yugo, es romper yugos en nuestra conducta. Es pedirle a Dios que corrija por su espíritu nuestra conducta. Muchas veces tenemos cosas muy difíciles en nosotros. Por ejemplo, nos enojamos fácilmente. No aplicamos lo que dice la respuesta amable, calma el enojo. No, sino que apenas nos dicen algo, nos exaltamos. Es una conducta que estamos repitiendo y cada rato tenemos problemas con las personas. Y a mí me ha pasado mucho, ¿sí? Me preguntaban algo y yo contestaba de mala manera y me ha tocado luchar contra eso y he encontrado en el ayuno y la oración una forma de romper con esa mala conducta. Y entonces ya me preguntan algo y ya en mí he reconocido que Jesús me colocó un espíritu de amor, de dominio propio, para contestar con amor, con mansedumbre, cuando alguien me pregunta algo. Cuando voy a corregir a alguien, también hacerlo con amor y con mansedumbre, con sencillez de corazón. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es suave, apacible, bondadosa, amorosa. Mientras que las iras, las contiendas, las divisiones, ahí está los espíritus de maldad actuando. En mi vida personal, en nuestra vida familiar, muchas veces hemos sido atacados por esos espíritus de maldad. Y hemos encontrado en el ayuno y en la oración una forma de quitar esa carnalidad también en nosotros. Andamos en la carne y a toda hora queremos responder en la carne, resolver en la fuerza. Y el maligno aprovecha esa carnalidad, esas obras de la carne, para empujarnos y llevarnos al pecado. El maligno no nos puede poseer a nosotros los cristianos porque ya tenemos al Espíritu de Dios, pero sí nos puede influenciar a que terminemos en la carne, a que resolvemos las cosas en nuestra fuerza, en nuestra braveza. Yo soy el más bravo, yo soy el más duro, yo soy pero no en el Espíritu.
en el espíritu, para que el espíritu obre, hay que permitirlo a través del ayuno y de la oración, que el espíritu rompa esos yugos y que para que Dios intervenga y nos dé también la fuerza para apropiarnos por fe de las promesas de Dios. Por eso dice Isaías 10:27, es un pasaje muy hermoso que habla de romper ese yugo a causa de la comunión con el Espíritu. Dice Isaías 10:27, ya para finalizar, que será en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta es la palabra que Dios tenía para nosotros. Pero esta palabra no termina aquí, está la primera parte. Dentro de 8 días vamos a aprender cómo podemos ayunar de forma correcta, cómo lo podemos hacer en el espíritu y cómo utilizamos la alabanza como una herramienta de guerra, como una herramienta para que el espíritu actúe en esa situación. Siempre se trata, no es que nosotros actuemos, sino de que intervenga Dios en estas situaciones extremas. Amén. Muchas gracias, iglesia, y dentro de 8 días los espero para la segunda parte, para que hagamos eso. Entonces, oremos, cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos has enseñado hoy esa herramienta que tú nos tienes, Señor, acerca del ayuno y la oración, Señor. Para disponernos a buscar a Dios, para enfrentar esas situaciones extremas y difíciles de nuestra vida. Para humillarnos y buscar su dirección, su intervención. Queremos, Señor, que intervengas en nuestra vida. Para romper toda atadura espiritual y personal que no nos permiten vivir en el propósito que tú nos has dado, Señor. Cumplir y vivir dando testimonio de todo lo que tú has hecho en nosotros. Porque el diablo quiere dañar nuestro testimonio, Señor. Pero tú nos has dado esta herramienta para volvernos en cintura, para ponernos nuevamente en línea, Señor, y vivir bajo tu guía, Señor. Y también, Señor, para darle espacio al Espíritu sobre la carne. Para que sea el Espíritu que gobierne nuestra vida y no la carne, porque la carne nos lleva al pecado, el pecado a la muerte. Pero el Espíritu nos lleva al gozo, a la paz, a la tranquilidad, a la mansedumbre. Gracias, Señor. Te damos gracias y hoy, Señor, queremos humillarnos ante ti y disponer, Señor, a ayunar. La iglesia ayuna los martes, Señor, pero muchos no asisten en ese momento, porque muchas veces en los afanes queremos resolver todo en nuestra fuerza, pero no es con fuerza, no es con la fuerza del caballo que se gana la batalla, sino con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, amén.